¿Qué tal? Enhorabuena para todas y todos. Hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo vamos a hablar del trastorno bipolar. Esto ocurre cuando una persona experimenta cambios bruscos de humor, pasando de momentos de muchísimo entusiasmo a otros de gran tristeza. Y bueno, puede afectar la vida cotidiana, por eso hay que hablar del tema. ¿Cómo manejarlo? Bueno, lo vamos a conversar con la doctora Lorena López, quien es psiquiatra y directora general de CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Hola. ¿Cómo estás, doctora Lorena? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es eso del trastorno bipolar? Porque de pronto oyes a alguien, ay, déjalo tranquilo, este tiene trastorno bipolar. Pero, ¿qué significa? Se ha popularizado mucho, ¿no? Sí. Primero me gustaría aclarar qué es un trastorno, ¿no? Porque muchas veces usamos esas palabras como sinónimos de muchísimas cosas, y un trastorno solamente es cualquier alteración en nuestro organismo, ya sea física o mental. Algunas de ellas van acompañadas de un grupo de signos y síntomas, y por eso, bueno, podemos hacer un diagnóstico. El trastorno bipolar es una alteración en el estado de ánimo, pero es una alteración sostenida en el mismo, que puede pasar. Nosotros habitualmente tenemos una basal, que es nuestro estado normal de humor, ¿no? Y entonces podemos de pronto en el trastorno bipolar, puede haber una subida muy alta o una cosa que se baja muchísimo, ¿no? Cuando se sube, podemos estar en una cosa que se llama manía, y cuando baja, podemos estar en depresión o en hipotimia, ¿no? Ahora, esto de que sube y baja, ¿cuánto tiempo demora? Porque hay un mito por ahí muy popular, y es que en el mismo día la gente está muy bien en la mañana y muy mal en la tarde. ¿Eso es mito o es realidad? No, que eso no es trastorno bipolar. Nosotros durante el día podemos experimentar distintos cambios de ánimo por las cosas o las situaciones diarias de la vida cotidiana. Pero no es trastorno bipolar. Para que se pueda diagnosticar el trastorno bipolar, tiene que pasar, por ejemplo, cuando estás a la baja, cuando estás como en un episodio depresivo, tienen que pasar por lo menos 2 semanas, ¿no? Eso es algo importante. Y cuando tienes mucha euforia o que estás muy, muy feliz, que ya más adelante vamos a hablar de los síntomas específicos, a veces es necesaria 1 semana, o pueden ser 2 o 1, si se altera el funcionamiento habitual de las personas. Eso es muy importante. Si nosotros alteramos el funcionamiento de nuestra vida diaria, con 1 semana ya podemos cumplir el criterio. ¿Y esto es una enfermedad? Es un trastorno, hagamos justo por eso la diferencia. A ver. Hay enfermedades, ¿no? O sea, las enfermedades son cosas que se han detectado y tienen un origen y se pueden de pronto algunas de ellas curar. Un trastorno es una alteración de cualquier funcionamiento, ya sea físico o mental. Entonces es una alteración, digamos que es la pérdida del estado normal de salud mental. ¿Y qué sigue cuando un médico te diagnostica que tienes trastorno bipolar? Lo primero es saber, o sería importante saber cuáles podrían ser las causas, ¿no? O sea, los factores de riesgo. Por ejemplo, hay personas, y es importante, si tú tienes un familiar de primer grado, por ejemplo, un hermano o un papá que ya haya tenido trastorno bipolar, hay predisposición para que tú puedas tener trastorno bipolar. Las personas que tienen trastorno bipolar tienen ciertas alteraciones en estructuras de su cerebro que también los predisponen para padecer trastorno bipolar. Y hay otras condiciones que se llaman factores precipitantes. Por ejemplo, si yo tengo esta carga genética y además puedo tener también esta alteración en mi cerebro, pero vivo en una zona de violencia, o acabo de tener un hijo y eso es un estrés muy grande para el cuerpo, o tengo situaciones que alteran mi funcionamiento normal, como por ejemplo se muere mi familiar, un hijo, un padre. Esas situaciones podrían desencadenar el trastorno bipolar. ¿Qué pasa una vez que alguien cumple con criterios para el diagnóstico? Se tiene que abordar de forma multidisciplinaria. Hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. ¿Cuál usted prefiere? Tienen que ser ambos. Tienen que ser ambos. Sí, ¿Y sí. cuál es el no farmacológico? Muy bien. El no farmacológico, por ejemplo, se les ayuda a tener apego
con cierto tipo de terapia. Por ejemplo, hay una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual, que les ayuda a mantenerse apegados a la toma de sus medicamentos. Es muy importante comentar que en el trastorno bipolar sí se requiere la toma de medicamentos, porque cae en los trastornos que son no infecciosos, pero sí crónicos. Esto sí es una enfermedad crónica, no infecciosa. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar, el estrés y la ansiedad? ¿Cómo diferenciamos todo esto? Todo esto tiene que ver, principalmente entre estrés y ansiedad, tiene que ver con la funcionalidad de la persona. Porque, por ejemplo, en ansiedad también hay trastornos de ansiedad, cuando ya se altera esa funcionalidad. Y en el caso del trastorno bipolar es porque el afecto, el humor de la persona está totalmente alterado. Es decir, si está muy contento es excesivamente contento, y si está triste está muy triste. Y además, otra diferencia de eso es, sí puede el trastorno bipolar acompañarse de ansiedad o por episodios de estrés. Sin embargo, lo que predomina son las alteraciones sostenidas del estado de ánimo. O sea, 2 semanas estando como muy elevado y demás, o 2 semanas estando muy triste. Como muy elevado o muy triste sin tomar drogas. Exacto, sí. O alcohol, o de estas cosas que disparan estas emociones, ¿no? Claro, ese es otro factor precipitante que se me olvidó comentar. Justo, qué bueno que lo comentas. Las personas que llegan a consumir ya sea drogas legales o ilegales, a veces solamente con que consuman alcohol, cantidades considerables de alcohol, o algún tipo de droga ilegal como los estimulantes, puede precipitar que se desencadene el trastorno bipolar si existe algún factor de riesgo de la persona. ¿Qué otros factores desencadenan lo que usted llama trastorno bipolar? Mira, por ejemplo, si yo ya tengo predisposición y, por ejemplo, nace uno de mis bebés, ¿no? O sea, es mi primer embarazo, tengo un bebé, y entonces de pronto cuando nace un bebé baja muchísimo la cantidad de hormonas que nosotros tenemos en el cuerpo. Eso a veces genera, recién que nace un bebé, es el famoso baby blues, ¿no? Que dice que, bueno, se pone uno triste y demás. Sin embargo, esta tristeza perdura en el tiempo, y después de la tristeza puede pasar de estas 2 semanas de estar totalmente triste a de pronto, ¡fum!, sentirse increíble, empezar a viajar, a gastar muchísimo, empieza a estar como muy jovial, y entonces incluso pueden llegar a tener conductas de riesgo, ¿no? O sea, como por ejemplo que manejan muy rápido, o que se ponen en peligro, o algunas personas llegan a tener como conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Que aumenta su deseo sexual. Eso es solo un ejemplo, por ejemplo, cuando tienes el tema del parto. Pero, por ejemplo, hay otras personas que de la nada, o sea, estaban, no sé, en su actividad en su casa, y de pronto consumen alguna sustancia, algún estimulante, pasa el efecto del estimulante, el efecto químico del estimulante, y ellos perduran con este estado de ánimo como si estuvieran en sustancias, ¿no? Entonces, eso puede ser otro factor desencadenante. ¿Y la andropausia tiene alguna relación con el trastorno bipolar? No, el andropausia no, pero sí la menopausia, ¿no? Porque la diferencia es, hay una parte que se llama trastorno bipolar de inicio tardío. Entonces, ocurre en mujeres que están en la perimenopausia, es decir, la menopausia en las mujeres aquí en México y en otras partes del mundo está entre los 45 y los 48 años de edad. En promedio en México es a los 47. Entonces, digamos que 2 años después, antes o 2 años después, todo ese periodo lo llamamos como perimenopausia. Cuando bajan, cuando hay alteraciones, porque bajan los estrógenos de la mujer cuando es la parte de la menopausia, puede ser un factor precipitante para que se manifieste el trastorno bipolar. Pero ojo, no es que no haya ningún dato previo, por eso es muy importante acudir a valoración. Es decir, nosotros cuando hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar, verificamos que haya ciertos síntomas que nosotros llamamos síntomas pivote o síntomas clave. Estos síntomas clave ocurren a lo largo de la vida del individuo y a veces son muy sutiles. ¿Cuáles son, doctora? Por ejemplo, que son personas que habitualmente tienen mucha energía o que de pronto duermen poco, ¿no? O sea, que pueden estar en un estado, se llama personalidad hipertímica.
que son ¿Qué como es? muy alegres, como que siempre están muy felices y que son súper sociables con todo mundo y demás, ¿no? Otra cosa que también puede ser... ¿Esas personas pueden llegar a tener trastorno bipolar? Sí, sí tienen factores de riesgo, o sea, los que comentábamos, factores genéticos, factores ambientales como los que comentábamos y alteraciones en las estructuras de su cerebro. Digamos que son más propensas Sí. estas personas a padecerlo. Justo si nos basamos en que solo el hecho de ser alegre es lo que genera el trastorno bipolar, es lo que no es así, es la asociación entre tener cierto tipo de personalidad, haber tenido episodios depresivos en edades tempranas y otra cosa que pudiera ocurrir, porque no es una receta como tal cual, esa es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad, que por ejemplo el trastorno te puede dar como una serie de datos en un espectro como enorme. Y entonces a lo mejor lo que valdría la pena es justo aclarar que es la suma de estos datos para que puedan tener un factor de riesgo, porque tampoco quiere decir que si tú tienes esto, automáticamente vas a tener trastorno bipolar. Ahora bien, ¿a qué edad puede aparecer el trastorno bipolar? Ok, el trastorno bipolar puede aparecer en varones, habitualmente hay un primer periodo que es entre los 17 y los 21 años. Las mujeres tienen un inicio un poco más tardío, a partir más o menos entre los 21 y los 24 años de edad. Y ese trastorno que aparece a esa edad luego se puede calmar y reaparecer cuando eres adulto mayor. Sí. No, puede entrar, por ejemplo, hay personas que debutan y que nunca se diagnosticaron, que predominaba, por ejemplo, mucho estos episodios de tristeza extrema y que a lo mejor iban y le decían, pues tienes un episodio depresivo y les daban algún medicamento, lo abandonaban porque ya no les funcionaba. Y entonces pueden permanecer así mucho tiempo. Y cuando llegan, por ejemplo, a la perimenopausia o cuando eres adulto mayor, hay una cuestión de mucho estrés físico, mucho estrés a nivel de cerebro y del cuerpo que hace que haya un desbalance, ¿no?, de todo, y entonces puede manifestarse. Le propongo, doctora Lorena, que hagamos una breve pausa para seguir hablando de este importantísimo tema que es el trastorno bipolar, y ya ustedes lo escucharon, es un trastorno que puede aparecer a partir de la adolescencia y bueno, se repite después y después, por eso hay que prestar atención a lo que nos dice aquí en el programa la doctora. Ya regresamos, atentos. Estamos de vuelta para continuar hablando de trastorno bipolar con la doctora Lorena López, quien es psiquiatra y directora general de CONASAMA. La CONASAMA es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ahora, ¿qué tan importante es el trastorno bipolar en todo este tema de la salud mental? Muy bien. El trastorno bipolar entra en el grupo de lo que nosotros los psiquiatras llamamos trastornos mentales graves. Estos trastornos mentales graves ocurren entre el 1 y el 2% de la población total, ¿no? Ya en el mundo y en nuestro país también. Entonces, hablar de eso es importante porque genera mucha disfunción y además a las personas a las que les ocurre son personas jóvenes que están en edad productiva. Entonces, eso es algo de mucho impacto para la todo el calidad de entorno vida. de esa persona, ¿no? Sí. Y sí afecta a la relación laboral, supongo, y afecta a las relaciones interpersonales. ¿Qué consecuencias tiene tener trastorno bipolar y no ser diagnosticado, no ser tratado? Sí, las personas que llegan a tener trastorno bipolar y no llevan un tratamiento, no se apegan al tratamiento, pueden empezar a tener problemas con sus relaciones interpersonales, ¿no? Que de pronto esta cuestión de que estén todo el tiempo tristes o que pasen mucho tiempo tristes, pues puede empezar a generar molestias con su pareja. También, por ejemplo, puede generar alteraciones en su trabajo porque muchas veces los síntomas que tienen, como explicábamos hace un rato, que están como gastando mucho o pueden tener como aumento en su deseo sexual,
puede eso ocasionar que tengan actitudes de pronto inapropiadas en su entorno laboral. También es importante saber que cuando el trastorno bipolar se encuentra en una etapa aguda, puede generar alteraciones en otras cosas como atención, memoria, concentración, y eso hace que, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues no puedan apegarse a las actividades escolares. Doctora, ¿y qué tratamientos hay? ¿Hay muchas opciones de tratamiento para el trastorno de bipolar? Bueno, pues existe un tipo de tratamientos que se llaman estabilizadores del estado de ánimo, que ayudan muchísimo a que estas alteraciones en la química del cerebro se regulen. Pero además es importante que estas personas acudan a un acompañamiento terapéutico que les va a permitir tener adherencia a su tratamiento y poder identificar incluso cuando ellos están entrando en una etapa aguda, porque pueden entrar en una etapa de estabilización y de pronto desestabilizarse, y les ayuda a detectar eso. Es el especialista en este caso es el psiquiatra únicamente. Sí, es el psiquiatra, y también existen psiquiatras que tienen una alta especialidad justo en trastornos del afecto. ¿Cómo debe ser su actitud? ¿Evitar conflictos? No. ¿Qué sé yo? ¿Puede llevar una vida normal? Sí. Una vez que las personas estabilizan su estado de ánimo con los medicamentos y tienen estrategias no farmacológicas que les ayudan a hacer frente a los estresores de su vida diaria, ellos pueden tener una vida como cualquiera de todos nosotros. Ocurre lo mismo con el resto de los trastornos derivados de la pérdida de la salud mental. Una vez que tengan un abordaje y un tratamiento específico, pueden tener la vida como cualquiera de nosotros. ¿Y qué importancia o qué rol juega aquí el entorno familiar? ¿Es decisivo? Sí, es muy importante porque a veces cuando ya están muy agudos los pacientes es la familia la que los sostiene y la que detecta que está empezando a tener inestabilidad. Y otra cosa es, si un factor de riesgo ambiental es que vive en una familia violenta o está en un ambiente que es muy desfavorable para él, o son familias que son extremadamente pobres y no tienen como recursos para apoyarle, pues obviamente eso se impacta, son factores de riesgo que nosotros no podemos modificar muchas veces. ¿El estrés es un disparador? Podría ser situaciones muy estresantes, como de estrés muy agudo. Por ejemplo, ahora con los huracanes, ¿no?, que tuvimos, o cuando existe un terremoto, o cuando existen como alteraciones en el ambiente, o que experimentan un choque o un accidente. ¿Qué técnicas de autocuidado debe tener alguien que vive con el trastorno? Esta pregunta nos llega a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta oficial del programa. Lo primero es no dejar de consumir sus medicamentos, eso es como hacer su rutina normal. Hay que hacer ejercicio, ayuda muchísimo a hacer ejercicio. También ayuda muchísimo la meditación, ¿no?, para que puedan justo enfocarse en sí mismos y en sus emociones. Y les ayuda mucho tener actividades con sus pares. Por ejemplo, si yo soy una persona joven que acude a la universidad, lo que más me conviene es seguir teniendo mis actividades normales con las personas con las que me tengo que desarrollar, ¿no? Y si soy un adulto mayor, pues a lo mejor acudir a lugares en donde yo pueda, no sé, hacer actividad física, o a lo mejor tejer, o si soy una persona, un hombre o mujer en edad productiva, pues buscar alguna actividad cultural, además de deportiva. ¿Cómo en una familia mamá y papá pueden detectar que hay señales de advertencias tempranas de que su hijo puede padecer o está padeciendo un trastorno bipolar? Bien. Habitualmente cuando los niños o las personas jóvenes, los adolescentes, inician habitualmente con un episodio de depresión. Entonces es importante que en cuanto noten que su hijo está triste o se aísla mucho, deja de hacer sus actividades normales, baja su rendimiento en la escuela, o al contrario, era un niño muy tranquilo y de pronto se pone muy combativo, como que está muy irritable, eso es una señal para acudir a valoración. ¿Las redes sociales afectan a las personas con trastorno bipolar o le ayudan a calmarse? Ninguna de las dos. Las redes sociales afectan a todo el mundo independientemente de que tengas un trastorno bipolar. Yo coincido, sobre todo cuando hay adicción a las redes sociales. Sí, y esto es justo por la alta demanda de las características de cómo debiera ser la vida que vives, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿Reduces las horas frente a la pantalla de tu
de tu celular o cómo? Sí, que eso también sería una medida de autocuidado, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de que limitemos el tiempo que nosotros estamos expuestos en pantallas y a lo mejor lo invirtamos en ponernos a leer alguna otra cosa, ¿no? Libros físicos. Por ejemplo. Podría ayudar. Doctora, y yo supongo que usted todo el tiempo se enfrenta a los mitos. Al inicio hablábamos de un mito, de que si el trastorno bipolar era algo que pasaba en un mismo día. Usted ha dicho que no, que esto se produce durante 1 o 2 semanas, en lo que sube un estado de ánimo y baja otro. Pero ¿qué otros mitos usted ha encontrado en su consultorio? Es muy frecuente. ¿Qué le preguntan? Que si las personas con trastorno bipolar siempre van a tener los síntomas de la elevación de su estado de ánimo, porque ¿sabes qué pasa? Ajá. Que muchas veces cuando empiezan a elevarse, les agrada esa sensación de sentirse como arriba porque aumenta su energía. Y entonces, uno de los mitos es que siempre van a estar así y cuando toman la medicina y se llegan a su estado como basal, se sienten raros y demás, y entonces recurren contigo porque yo no estaba así, no me sentía así antes de que me dieras la medicina, pero es porque es una sensación agradable, no estar como tan eufórico, pero sí tener un montón de energía para hacer todas tus actividades, ¿no? Otro mito es que hay una asociación totalmente directa de que si tú tienes trastorno bipolar, todos tus hijos lo van a padecer. Porque tiene un componente genético. Ajá, pero no es Pero no una es cierto, es predisposición, falso. es una predisposición porque no es la generalidad. Y otra cosa es que el trastorno bipolar se pega. O sea, si por ejemplo tú vives con una pareja que tiene trastorno bipolar y entonces después ya si tú tienes alteraciones del estado de ánimo, ya me pegó el trastorno bipolar porque entonces aprendí a tener estos cambios de Falso también. Totalmente falso, ¿no? Entonces, y otra cosa es que el trastorno bipolar nunca se controla. Eso también es un mito. Afortunadamente tenemos estos medicamentos y estas alternativas no farmacológicas que nos ayudan a estabilizarlo. Entonces, sí tiene cura, digamos. No se cura, es crónico, pero sí se controla y sí las personas que lo padecen pueden recuperar funcionalidad. Entonces no hay cura, pero sí se controla. Es importante reforzar ese tema. ¿Y qué tan difícil es vivir con una persona con trastorno bipolar? ¿Hay estudios sobre eso? Sí, por supuesto que el trastorno bipolar tiene distintos grados de deterioro, ¿no?, en las personas. Es importante comentar a la audiencia que este deterioro ocurre entre menos apego a su tratamiento tengan. Es decir, si cada vez que tienen esta elevación o esta baja de su estado de ánimo, no toman o no acuden a su tratamiento, cada vez que pasen estos episodios agudos sin tratamiento ocurre mayor deterioro. Y entre más deterioro, pues entonces empieza a haber ciertas alteraciones en el funcionamiento, en las actividades de la vida diaria del individuo. Claro. ¿Y qué pasa? Empieza a haber desgaste de las personas que le apoyan o que lo cuidan alrededor. Entonces, es importante también comentar que existen grupos de apoyo para familias o para parejas que viven con personas con trastorno bipolar, que les enseñan primero que no puedes cuidar si no te cuidas, ¿no? O sea, eso es lo más importante, que un enfermo no puede cuidar a otro enfermo. Y otro es a detectar señales de etapas agudas, de que está otra vez desencadenándose la parte aguda de la enfermedad para poder acudir a atención. Otra cosa que les enseñan también es a poder afrontar cuando estas personas se encuentran en situación de estrés o cuando tienen como una alta muy, muy brusca y se pueden volver un poco irritables, ¿no? En vez de confrontar, validar la emoción de lo que está sintiendo el otro. Entonces es importante que se acudan a estos grupos de atención. Y no solo la persona que lo padece, No. sino también los familiares, ¿no? Sí. Para Toda que la puedan familia. ayudar, toda la familia. Sí. Es un buen plan, es un buen manejo de la situación para siempre buscar soluciones a los problemas que nos aquejan en la vida cotidiana. Muchas gracias, doctora Lorena, directora de CONASAMA, por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, es un gusto.
Definitivamente, ya lo escucharon, el trastorno bipolar altera el funcionamiento de las personas que lo padecen y genera problemas a su alrededor. Aprender a manejarlo es un desafío, pero es importante identificarlo a tiempo. Espero que el programa haya sido de utilidad y que su día siga siendo maravilloso. Los veo la otra semana para seguir hablando de cómo cuidar nuestro cuerpo.